Hola, bienvenidos a todos ustedes a este nuevo capítulo en Diagnóstico a través de la lengua. Es un capítulo muy importante dentro de la medicina tradicional china. Dentro del capítulo de diagnóstico, los médicos chinos conocían muy bien, ¿sí?, la importancia de observar la lengua. Entonces viene dentro del capítulo de diagnóstico de observación, ¿no? Así como tomamos el pulso en medicina china para describir algunos síndromes, ¿sí?, dentro de la parte de la lengua es supremamente importante para determinar pues el estado de los yin-ye, o sea, los líquidos orgánicos, de la sangre, el estado del yang, el estado del yin. Sí, por eso para ellos, digamos que la lengua era supremamente importante para todos los médicos tradicionales chinos, ¿no? Así que bueno, para mí es un gusto darles una nueva bienvenida. Este no es un tutorial de 15 minutos, vuelvo y les digo. Sí, para los que han dicho que por qué no hago tutoriales de 15 minutos. Uno, porque los tutoriales que yo realizo son tutoriales que son básicamente clases magistrales. Entonces, por eso nos vamos a tomar el tiempo para que ustedes aprendan. Y no solamente para que ustedes aprendan. Si yo me demoro dando una sesión, si mis sesiones que estoy colgando en YouTube son de 45 o una hora, es porque a mí me interesa explicarles a ustedes muy a fondo el porqué de las cosas. Cuando yo estudié medicina china, yo muchas de las cosas que aprendí, las aprendí realmente de memoria, lo cual fue un error tiempo después, porque tiempo después estaba frente a un paciente y se me empezó a dificultar mucho, ¿sí?, porque no entendía el porqué. Y yo soy una persona que no me quedo tranquilo con el no saber el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, para mí por eso es tan importante a ustedes explicarles paso a paso, desmenuzar la medicina china. Lo que les dije, mi lema es cero idioma chino, ¿sí?, hacerlo un poco más entendible para todos nosotros. Esto es nuestra descripción del libro. Acá hay diapositivas, sí, ahí están, ¿sí? Pero lo importante acá es que ustedes se vayan aprendiendo, o sea, sepan el porqué de las cosas, porque cuando ustedes saben el porqué de las cosas, ¿sí?, cuando ustedes comprenden realmente el concepto que estamos viendo en cada sesión, ¿sí?, ya es mucho más sencillo ponerlo en práctica clínica. Así que bueno, para mí es un gusto darles una nueva bienvenida a este video tutorial que sé que muchísimos de ustedes me lo han estado pidiendo. No había tenido realmente el tiempo. Así que bueno, acá les dejo mis direcciones de contacto. Mi nombre es Carmen Andrés Pinzón, transmitiendo desde algún lugar de Colombia en este momento. Y bueno, para mí es un gusto darles una nueva bienvenida y bienvenidos a esto que se llama Diagnóstico por Lengua en la medicina tradicional china. Bueno, muy bien, para empezar entonces quiero hablarles un poco, y esta sesión va a ser un poco diferente a lo que ustedes les hablan en las escuelas de medicina tradicional china. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito por qué. Porque quiero acercarlos un poco a algo que se llaman los pares craneales. ¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales pues son nervios que en su mayoría se originan en una estructura cerebral que se llama tallo cerebral, ¿sí?, y son nervios que permiten o darle movimiento a estructuras de la cara o darle sensibilidad a estructuras de la cara, ¿sí? Entonces ya se darán cuenta que son nervios que son importantes para, uno, el movimiento de la lengua, y tenemos que hablar de movimiento de la lengua hoy, que vayamos a hablar. Dos, toda la parte de la sensibilidad de la lengua, ¿sí?, tenemos que hablar de eso también, pero por supuesto que sí. Y hay otros pares craneales que tienen que ver con las funciones automáticas en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de manera automática en el cuerpo? Entonces, por ejemplo, respirar, por ejemplo, que nuestro corazón lata, ¿sí?, automáticamente, que por ejemplo el intestino se mueva automáticamente, ¿sí? Esas son cosas que el cuerpo hace de manera automática y se realizan gracias a la función que tienen los pares craneales, ¿no? Entonces, fíjense en que acá son 12, ¿no? Y como les decía, son pares, o sea, hay uno derecho y otro izquierdo. Y fíjense en que la lengua, acá en esta gráfica, tiene que ver básicamente con 3. Con el noveno, acá aparece 9, 10 y 12, ¿sí? 9, 10 y 12. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya les voy a mostrar un poquito un cuadrito que tiene que ver con pares craneales, ¿ok? Pero sencillamente es para que vayamos aprendiendo y sabiendo por qué son tan importantes los pares craneales. Mi idea acá no es explicarles a grandes, esto es una clase de neurofisiología con respecto a los pares craneales, pero sí me interesa que ustedes aprendan un poquito algo en general acerca de la lengua y su relación con pares craneales, ¿ok? Y ya les voy a explicar al final por qué. Porque hay algunos factores patógenos que tienen que ver
con la alteración en algunas funciones de pares craneales. Y eso es importante para nosotros, porque ustedes como terapeutas en medicina china, pues inclusive hasta el paciente muchas veces no consulta por cosas que tienen la lengua que nosotros llegamos a ver y podemos empezar a orientarlo, ¿sí? Podemos empezar a orientar, ¿vale? Entonces, fíjense que el terapeuta en medicina china tiene que ser un terapeuta que no solo aprenda desde la tradición de la medicina china a describir síndromes a través de la lengua, pero también tiene que tener la capacidad de orientar un poco al paciente para saber en qué momento lo derivo a algún servicio médico, ¿vale? Bueno, entonces miren, la lengua, grandes rasgos, ¿sí? Lo que les dije no me va a molar mucho realmente, eso tiene que ver con 4 pares craneales importantes. Entonces, hay un par que se llama el facial es el séptimo par craneal y tiene que ver, el facial le da la sensibilidad al gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, acá donde estoy rayando. Entonces le da la sensibilidad, permite el gusto, ¿listo? Y en el tercio posterior está inervada la lengua a través de un par que es el glosofaringio, acá está el noveno par. Entonces estos dos me permiten dar el gusto, o sea la sensación de gusto. Cuando yo tengo alguna alteración a través de alguno de estos dos pares craneales voy a tener alteración en la sensación de gusto y eso se llama una ageusia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, dentro de la tradición de la medicina tradicional china, el que me permite dar el gusto a los alimentos, entonces acordémonos, ¿no? Nosotros vimos en biología en el colegio, no sé, lo que sea que nosotros tenemos unas estructuras que se llaman papilas gustativas. Las papilas gustativas están en toda la estructura de la lengua y a través de las papilas gustativas son receptores a sustancias químicas que me permiten transmitir la información al cerebro, ¿sí? De esas sustancias que estoy, pues, como su nombre lo indica, pues gustando en ese momento. Entonces, gracias a que el glosofaringio me permite llevar esa sensación del gusto en los 2/3 anteriores y el facial a través del tercio, perdón, al revés, facial en los 2/3 anteriores y el glosofaringio en el tercio posterior, entonces me van a llevar esa sensación de gusto. En la medicina tradicional china, recordemos que el que me genera el gusto al alimento específicamente es el elemento tierra. Entonces yo ya puedo empezar a relacionar inclusive algunos pares craneales con algunos, ¿sí? Órganos y algunos elementos, en este caso, por ejemplo, la tierra. Entonces, fíjense que acá, en esta parte, no, pues obviamente el facial no solamente tiene, digamos, esa función, ¿sí? El facial, por ejemplo, como su nombre lo indica, también tiene otra función y es la de ejercer los movimientos, por ejemplo, en la cara. Y es algo bien interesante, porque ustedes se dan cuenta, los que ya estudiaron algo en meridiano, sabemos que, por ejemplo, cuando hay un viento externo que ataca la cara y afecta el meridiano Yanming, que es estómago o es intestino grueso, ¿sí? Pero el recorrido del meridiano, por ejemplo, estómago, cuando hay un viento externo, lo que produce es parálisis. ¿Sí? En el meridiano Yanming, que corresponde a la tierra. Entonces, acá también le estoy dando al facial, digamos, de alguna manera, ¿sí? Perdón, sí, me equivoqué otra vez. Al facial, que viene acá adelante, pues digamos que esa asociación con el elemento tierra. Entonces, fíjense en lo interesante, ¿no? El facial me permite generar el movimiento, pero también cuando yo veo una alteración a través del meridiano Yanming, también tengo alteración, por ejemplo, en el movimiento facial, ¿sí? Entonces, el facial no solamente se encarga de eso, también se encarga del movimiento de la cara. Entonces, fíjense la relación que hay, por ejemplo, entre el meridiano Yanming y en este caso con el elemento tierra. ¿Sí? Entonces fíjense en cómo lo vamos relacionando. Y obviamente el glosofaringio también tiene que ver, obviamente, con la sensibilidad, específicamente el gusto. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Vale? Si yo tengo alguna alteración de estos dos, pues ¿qué voy a tener? Puedo tener, por ejemplo, eso es lo que les digo, que es ageusia. La ageusia es la pérdida de la pérdida de la sensibilidad al gusto específicamente. Entonces el paciente no siente nada. Y nosotros dentro de la medicina china podemos decir que hay una alteración a nivel de la tierra. Bueno, muy bien. Para pasar un poquito más rápido, entonces tenemos acá el trigémino. El trigémino, miren que el trigémino es un nervio, sí, muy importante, es un par craneal supremamente importante. De pronto han escuchado un poquito las neuralgias trigeminales, el ganglio de Gasser que está sobre el punto estómago 7. En el punto estómago 7 está si ustedes entran profundo, ahí está el ganglio de Gasser, que es un ganglio, sí, de relevo. Que tiene que ver básicamente con el trigémino. El trigémino, adicionalmente, hay una ramita del trigémino que permite la sensibilidad, pero en este caso el trigémino da la sensibilidad a toda la parte de
el tacto, la presión, el dolor. Entonces fíjense en que la sensibilidad es diferente. Una cosa es al gusto, ¿sí? Y otra cosa es la parte sensitiva, tacto, presión, dolor, ¿listo? Que tiene que ver con eso la lengua. Y por otra parte, sí me interesa este nervio muy importante, este par craneal se llama el hipogloso, que es el 12º, y tiene que ver con el movimiento de la lengua. Entonces, la lengua es un músculo que está formado por 4 músculos intrínsecos, o sea, 4 músculos que propiamente forman la lengua, y 4 músculos extrínsecos. ¿Qué son extrínsecos? Que vienen de afuera y se terminan insertando en la lengua. Esos músculos que se llaman extrínsecos me permiten generar el movimiento para un lado o para el otro. Y ya los propios músculos intrínsecos son los que forman, ¿sí?, forman la lengua y permiten darle el movimiento. Entonces, el hipogloso es un par craneal que me permite generar el movimiento. Cuando ustedes sacan la lengua, la mueven para un lado, para el otro, tiene que ver mucho con este par craneal que se llama el hipogloso. El hipogloso es un par craneal que se origina a nivel del tallo cerebral. Todos los pares craneales se originan a nivel del tallo cerebral, ¿sí? El hipogloso específicamente es una estructura que se llama bulbo raquídeo. Entonces, sí es muy importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Y el hipogloso para nosotros es supremamente importante. Ya lo vamos a ver cuando veamos qué pasa cuando una lengua se paraliza. Bueno, muy bien. Lo que les decía. Entonces, ya para empezar un poco el tema, hay cosas importantes antes de empezar a evaluar la lengua. Entonces, 1, adecuada luz. Sí, hombre, hay que tener adecuada luz. Hay que tener adecuada luz para empezar a visualizar la lengua en los pacientes, ¿no? Entonces no es igual una luz, no es igual una luz oscura, iba a decir, una luz oscura no existe. Bueno, sí, mentira, sí existe, claro que sí. Pero no es lo mismo, entonces hay que tener, 1, muy buena luz. 2, hay que permitirle al paciente y saber, o sea, recomendarle antes del examen de lengua que no coma nada, por ejemplo, que permita mancharle la lengua. Por ejemplo, el café, por ejemplo, las paletas, los helados, muchas veces con algunos productos químicos que permiten colorear la lengua de otro color, pues no nos sirve mucho, ¿no? Entonces, es importante como tener en cuenta eso antes de empezar la observación. Entonces, idealmente no haber comido previamente al examen de lengua, ¿sí? Que eso es importante para nosotros. Bueno, ¿qué vamos a ver en la lengua? Entonces, cosas importantes. 1, el color, la forma, la saburra y el grado de humedad, ¿sí? A ver, vamos a ir uno por uno, ¿les parece? ¿La saburra qué es? La saburra es esa capita que queda por encima de la lengua, ¿sí? Que queda por encima de la lengua, ¿ok? Entonces, eso se llama saburra. Se me olvidó decirles a todos ustedes, antes de seguir, antes de que se me olvide, debajo de este video, entonces hice un quiz de autoevaluación, que yo lo que les digo, la autoevaluación es para que ustedes al terminar la sesión lo puedan realizar y sepan qué tanto aprendieron de esta sesión. ¿Listo? Entonces está el link de autoevaluación ahí está abajo. Bueno, la saburra es esa capita entonces que viene por encima de la lengua. Lo normal es que sea una capa blanca muy delgadita que venga por encima de la lengua. Todos producimos saburra, ¿sí? ¿Qué dice la medicina china con respecto a la saburra? La saburra es producto de esa humedad, que queda de todo el proceso digestivo del estómago. Entonces les explico. Claro, entonces acordémonos que, por ejemplo, el estómago prefiere, por ejemplo, mucho la humedad y, digamos, dentro de los procesos metabólicos queda una humedad pues que como que sobra y esa humedad que sobra asciende y va a formar esto que se llama saburra. Entonces, recordemos cosas importantes. La saburra tiene que ver mucho con los líquidos yin en el organismo, ¿sí? Claro, porque los yin es lo húmedo, la humedad. Entonces, la saburra, primer concepto que vamos a ver, la saburra entonces es la representación de los líquidos yin en el cuerpo, específicamente ¿de quién? Del estómago, ¿listo? Entonces ya sabemos. Entonces imagínense, por ejemplo, una persona si no tiene saburra. Si no tiene saburra es porque yo tengo un déficit ¿de qué? Pues de yin del estómago, así de sencillo. Bueno, ya vamos a empezar entonces a ver. Y estos son los 4 puntos principales que nos acerca esta bibliografía que saqué para la charla el día de hoy. Es de Fundamentos de la Medicina China, obviamente, de Giovanni Mascioscia, en una parte. Sin embargo, hay otro libro que me pareció, cuando hice la revisión, me pareció muy bueno, que es el Tratado de Acupuntura de Padilla. Hay un capítulo en observación que es de la lengua, también es muy recomendado. Esos fueron los 2 libros que saqué para esta presentación. Bueno,
y entre los dos hice la presentación, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces fíjense en varias cosas. Uno, el color, ¿qué es lo que me permite? Lo que les decía. Los chinos decían que a través de la lengua, ¿sí?, podían describir el estado de los líquidos orgánicos de la sangre, de la energía yin y de la energía yang, ¿sí? Adicionalmente, topográficamente, lo vamos a ver ahorita, que la lengua tiene, digamos, unos sectores específicos para cada elemento. Bueno, el color indica el estado de la sangre, el chi nutritivo y los órganos yin. Sí, vamos a verlo más profundamente, no se preocupen. La forma, el estado de la sangre y el chi nutritivo, la saúra, el estado de los órganos yang, sí, en cuanto a su producción y movilización de humedad. Ojo con esto entonces. Acá entonces yo sé lo que les dije, yo sé lo que les dije. Les dije la saúra es la representación del yin del estómago y es esa humedad que queda del estómago y asciende y permite la formación de saúra. Sí, pero Giovanni Machocha me dice, mira, es el estado de los órganos yang. Lo que les dije, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan. Si a mí me ponen algo así, yo me confundo. Yo digo, pero es que tú no me estabas diciendo que era, claro, pero es que ¿qué órgano yang es importante acá? Uno, pues el estómago, estado de los órganos yang. El órgano yang, pues de la tierra, ¿cuál es? Pues es el estómago, así de sencillo. Entonces, a través de esa formación de humedad relativa que la asciende. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y pues la humedad, vamos a ver un poquito más adelante, pues corresponde al estado de los líquidos orgánicos, pero por supuesto, ¿sí? Entonces fíjense en que, por ejemplo, lo que es la saúra y la humedad tienen que ver mucho con la representación del estado de los yin, de los líquidos orgánicos específicamente. Y específicamente la saúra lo que me representa es cómo está funcionando el estómago con respecto a su proceso, ¿sí? Con respecto a su yin, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos para allá. Bueno, topografía. Entonces fíjense en acá. Bueno, esta fue una imagen que yo hice. Entonces acá está la lengua, está muy bonita. Listo. Y entonces acá pues tengo mi lengua que la dibujé más o menos así. O sea, esto es anterior y allá atrás está posterior. Entonces esto es posterior y esto es acá anterior. Bueno, entonces les voy a mostrar un poquito. Entonces, en la parte de adelante, que sería esta gráfica de acá, voy a rayar, pues sí voy a aprovechar acá a rayar. Entonces, disculpen, en la parte de adelante, pues entonces yo qué voy a tener. Entonces, topográficamente, la lengua tiene algunos campos que me permiten, dependiendo del color sobre esas zonas, me permite a mí describir alguna patología. Por ejemplo, entonces yo tengo la parte de adelante, está todo el yao superior. Y el yao superior, nosotros ya lo hemos visto en teoría básica, el yao superior es como el espacio. Lo que les dije, el yao no es que tenga ¿qué? El yao no es que tenga una traducción específica. Digamos que la acepción más cercana es a cavidad, sin embargo tiene que ver con todo el metabolismo. El yao superior es del diafragma para arriba, ¿sí? Hasta la zona del cuello. Entonces ahí está el órgano del corazón y el pulmón. Entonces voy a poner el yao superior. Esto es yao superior, donde están pulmón y corazón. ¿Listo? Por supuesto, entonces si ustedes se dan cuenta acá vamos siguiendo. Hacia los lados, que serían esta partecita acá en mi gráfica, entonces vendría el elemento madera. El elemento madera representado en dos, ¿sí? Hígado, hígado acá también está. Disculpen, es que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la gráfica pareciera que no. Hígado y vesícula biliar. Ahí están los dos. ¿Y acá quién está? Pues igual, hígado y vesícula biliar. Entonces, hígado y vesícula biliar vendrían en el yao medio. Entonces, fíjense que la parte de la mitad sería como todo el yao medio, ¿sí? O sea, el yao medio. Porque en el centro viene a complementar otro órgano del yao medio que corresponde al estómago y el vaso. Entonces, el estómago y el vaso, sí, que hacen el elemento tierra, y le voy a poner así como elemento tierra, entonces hace referencia a estómago y vaso. ¿Listo? Entonces, fíjense en ahí, muy bien. Y digamos que ahí es donde se ve mejor la saúra, ¿no? ¿Sí? Miren que, por ejemplo, acá en la gráfica, no sé si alcanzan a ver, está blanquita, ahí está la saúra, es esta partecita blanca que ustedes alcanzan a ver ahí. Y obviamente, por la parte de atrás, pues, ¿quién está? Entonces está toda la parte del elemento agua, en este caso riñón, vejiga, ¿sí? Acá lo ponen como intestinos, esto lo encontré en Giovanni Mashoya, ¿sí? Intestinos también se encuentra, pues, en la parte de atrás, ¿ok? Pero por elementos yo digamos que lo puedo relacionar muy bien. ¿Listo? Entonces ahí está, en la parte de atrás está toda la parte del yao inferior, ¿sí? Del yao, bueno,
Bueno, anatómico, bueno, hay una cosa con respecto al riñón, con respecto a los llaves, a la ubicación específicamente. ¿Sí? Muchos ya lo ubican el riñón, digamos, dentro de la parte del llave inferior, básicamente por la función de excreción. Y decimos que el llave inferior tiene una función más de excreción. Entonces, ahí está. Entonces, el llave inferior está atrás. No está en la úvula, ojo con esto, sino está en la parte de la lengua. ¿Listo? Entonces, acá la pongo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la topografía que tenemos para empezar a ubicar. Entonces, ¿por qué es importante esto para los que estamos aprendiendo? Uno, porque si me aparece alguna cosa, digamos, tengo una lesión tipo afta, una ulcerita por ahí que me aparezca ahí en la punta de la lengua, entonces yo puedo decir, ah, es que está ahí en la punta de la lengua, donde está el corazón. Entonces, yo puedo decir, ah, es que ahí hay una lesión a nivel del corazón que generalmente representa fuego o calor, ¿sí? El afta bucal no sé si ustedes la han visto, pero el afta bucal es una lesión que es como una ulceración, que generalmente el máximo plazo que dure un afta bucal son 2 semanas. Entonces, eso es importante saberlo. Ojo con una cosa que les voy a decir y lo que les dije, yo los quiero orientar un poquito porque ustedes van a hacer muchas veces, inclusive los prestadores iniciales, el paciente a veces consulta y nunca se ha dado cuenta porque este tipo de lesiones a veces ni siquiera duele. Entonces, a veces van a medicina china por otra cosa y ustedes terminan viéndole alguna lesión, alguna cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer con eso? Aparte de que, por ejemplo, una lesión tipo afta en esta parte me exprese, por ejemplo, una lesión en corazón, ¿sí? ¿El afta qué es? El afta es una lesión autolimitada que es como una úlcera que duele muchísimo, que tiene unos bordes rojos, ¿sí? Aparece y desaparece, ¿sí? Eso se llama estomatitis aftosa, duele muchísimo iniciando los procesos y generalmente en medicina china lo asociamos mucho con la presencia de calor. La presencia de calor, entonces, bien sea calor por insuficiencia o calor por exceso. Es importante que ustedes sepan algo. Toda lesión, bien sea úlcera, o sea que sea excavada, úlcera, bien sea un tipo afta, o sea otra cosa, o sea una lesión levantada, ¿sí? Las úlceras, por ejemplo, tipo afta, desaparecen y se autolimitan a las 2 semanas. Cuando la úlcera, lo que sea, si ustedes la ven y oye, ¿cuánto llevas con eso? 2, 3, más de 3 semanas. Hay que remitirla directamente a los servicios médicos. Entonces le decimos al paciente, por lo que les digo, porque a veces hay lesiones ulcerosas que duelen, hay a veces otras que no duelen absolutamente nada. Entonces sí es importante, si por ejemplo una lesión en la lengua dura más de 3 semanas, es importante remitirlo a los servicios médicos, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay muchas lesiones tipo cancerosa, generalmente en pacientes que fuman. Ah, bueno, se me olvidó decirles, el hecho de que fume también es importante recomendar al paciente que no fume antes del examen de lengua, ¿no? Entonces, los pacientes que fuman sí tienen más, digamos, posibilidades de desarrollar lesiones neoplásicas en lengua y muchas veces no duelen. Entonces, muchas veces les van a llegar incluso ustedes y ustedes tienen que saber ¿qué hacemos? Porque sí, me aparece una úlcera y, ay, sí, que debe ser un calor en el corazón, está muy bonito, muy chévere, pero si nosotros nos vamos realmente a la parte médica, si esa lesión dura más de 3 semanas, es importante remitirla, bien sea al odontólogo o al médico, para que termine siendo visto por un cirujano de cabeza y cuello. ¿Cuál es el problema? Les voy a contar un poquito. El problema de las neoplasias, aunque no son muy frecuentes, son más frecuentes en algún tipo de población. Sí, por ejemplo, los pacientes que fuman mucho, es que las lesiones, ¿sí? Generalmente mayores a 3 semanas hay que ponerles mucho cuidado y hay que remitirlas en el menor tiempo posible porque la lengua es un órgano muy vascularizado. Entonces, imagínense, por ejemplo, una persona teniendo un cáncer acá y como esto está lleno de vasos sanguíneos, coge esas células cancerígenas y se las lleva para arriba y generalmente hacen metástasis a nivel cerebral. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta y lo que les decía, muchas de ellas ni siquiera duelen y el paciente nunca consulta porque generalmente nunca se revisa la lengua. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Ojo entonces con la topografía, ya haciendo ese paréntesis, entonces sigamos. Bueno, vamos a empezar entonces con el color y vamos a hablar entonces un poco del color. Entonces, lo normal de un color de una lengua, ojo, sin saburra, ¿sí? O sea, no estoy tomando en consideración el color de la saburra, estoy tomando en consideración el color de la lengua, es que sea rojo clarito, como si fuera rosadito, no muy rojo, ¿ok? Rojo claro es el color normal que debe tener una lengua. Entonces, para que tenga ese color rojito, yo tener un adecuado aporte de sangre, pero por supuesto. O sea, fíjense lo importante que es acá varias cosas. El aporte de sangre es supremamente importante para nosotros, porque le permite dar ese rojo, esa sensación de rojo clarito.
Dos, ¿qué representa más ese color? El estado de los órganos yin. Sí, por supuesto que sí. Los órganos yin, sí. Entonces hay un meridiano, sí, que está ahí muy cerquita de la parte de la lengua, que es el meridiano Redmai, que es el mar de los órganos yin, ¿no? Que va a terminar pues en esta zona, ¿sí? Entonces, el color me refleja, uno, estado de los órganos yin, sí, por esto mismo que estamos viendo acá, fíjense bien, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de estos órganos son órganos yin, ¿sí? Entonces, por una parte eso, listo. Y dos, el color también me está reflejando digamos, el estado del chi nutritivo, o sea, que tanto ese chi puede alimentar a todos los órganos. Entonces, fíjense que la lengua es la representación de todos los órganos, por eso es tan importante para nosotros. ¿Listo? Obviamente, si yo tengo alguna alteración, voy a tener alteración en el color. Ojo, no estoy refiriéndome nuevamente a saburra. Si una cosa es la saburra, esa capita blanquita, delgadita que viene por encima, que es lo normal, ya la vamos a ver un poquito más a fondo. Bueno, entonces, este primer ítem, estamos evaluando color. ¿Listo? El color pálido, ojo con esto. El color pálido me está hablando mucho de insuficiencia de Yang. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una insuficiencia de Yang? ¿Y por qué yo puedo representar a través de un color pálido una insuficiencia de Yang? Ustedes se acordarán de nuestras barritas famosas, por ahí hay un video tutorial que les colgué hace poquito, ¿sí? Se llama Exceso de insuficiencia de medicina tradicional china, si ustedes pues no les quedó claro como esas barritas que hay que explican en las escuelas de medicina china, sí, pero entonces uno tiene hacia un lado el yin y otro lado pues el yang, lo que ustedes quieran. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esto es yang, por ejemplo, para mí, sí, y esto es yin, ¿listo? Listo. Ok, yin es lo oscuro, yang es lo claro, ¿vale? Entonces, yin, listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se me empieza a bajar el yang, ¿sí? Se me empieza a bajar la energía yang, entonces voy a tener y voy a empezar a presentar un color mucho más pálido. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá cuando se me baja el yang es un frío por insuficiencia. Acordémonos, cuando se me baja el yang y se me sobrepone el yin, yo estoy haciendo un síndrome que se llama frío por insuficiencia. En general, les voy a decir, los cuadros que tienen frío ponen la lengua de este color, ¿sí? Ponen la lengua de este color. Y tiene que ver básicamente porque el frío lo que hace es empezar a estancar la sangre, ¿sí? Entonces, como me la empieza a estancar, ¿sí? O sea, el frío hace que se empiece todo a contraer, a detener, y eso hace que la sangre no circule adecuadamente. Entonces, si no circula adecuadamente la sangre en el organismo, empieza a verse este cuadro de palidez, ¿sí? Entonces, por eso los cuadros de insuficiencia de Yang me empiezan a presentar color pálido. Pero es por la presencia, y es un síndrome que se llama frío por insuficiencia, ¿ok? Pero es más por presencia de ¿quién? Del frío. ¿Listo? Entonces, por eso el color pálido se va a representar en los casos de frío. Obviamente, si yo tengo insuficiencia de sue, o sea, de sangre, pues obviamente si la sangre no llega, no va a permitir que tenga un color rosadito. Entonces, me va a acompañar pues de un color que es más pálido. ¿Listo? Hasta ahí. Bueno, perfecto. ¿Qué me puede dar insuficiencia de Yang? Pues hay muchos síndromes que dan insuficiencia de Yang, por ejemplo, alteraciones a nivel de la tierra, hay algunos alimentos que me pueden dar alteraciones a nivel de la tierra, que pueden ser causas de insuficiencia de Yang de tierra, de vaso específicamente. En el corazón también hay síndromes de insuficiencia de Yang, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del síndrome, y ya lo estamos revisando en diagnóstico de medicina tradicional china, dependiendo del SANFU, ¿sí? Pues digamos que cada elemento tiene sus causas de insuficiencia de Yang. Hay una causa de insuficiencia de Yang que puede ser frecuente porque la insuficiencia de Yang puede ser que venga de un factor patógeno, por ejemplo. Entonces, que un frío me ataque desde fuera, ¿sí? Y me produzca insuficiencia de Yang. Claro, porque es que el frío es un factor patógeno Yin. Entonces, entra el frío, eleva más ya en este caso no pasa esto, sino pasa todo lo contrario. Entonces, yo tengo acá lo mismo, ¿sí? Y lo que me va a subir es el Yin, ¿sí? El Yin, porque me ataca, por ejemplo, factores patógenos como el frío o como la humedad. Cuando me ataque factores patógenos como el frío y la humedad, me eleva el Yin, y el Yang lo que va a hacer es atender a disminuir. Entonces, hay otro cuadro, por ejemplo, agudo,
en ese caso, que es el ataque de frío o el ataque de humedad, que son factores patógenos Jin. Ahí tengo otro video tutorial de factores patógenos si ustedes lo quieren aprender. 2. ¿Por qué la lengua es ligeramente húmeda e hinchada? Entonces, acordémonos. Si en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo un frío por insuficiencia, se me eleva el yin y se me baja el yang, entonces lo que se va a representar más en el cuerpo es un yin, ¿sí? Y el yin, nosotros ya lo hablamos, el yin tiene que ver con todo lo que es líquidos orgánicos en el cuerpo, con el grado de humedad en el cuerpo. Entonces, por eso voy a tener una lengua que es húmeda y adicionalmente el yin, cuando yo retengo líquidos, ¿sí? Me va a dar una lengua que es hinchada. ¿Listo? Porque estoy reteniendo líquidos orgánicos en este caso, lo que se está representando más es el yin. ¿Listo? Perfecto. Y por ejemplo, los casos de insuficiencia de sangre, entonces los cuadros de insuficiencia de sangre pues van acompañados de ligera humedad, ¿sí? Ligera sequedad. ¿Por qué? En este caso es todo lo contrario. Recordemos que el sue, digamos que tiene una naturaleza mucho más yin, ¿sí? El sue tiene una naturaleza mucho más yin, ¿sí? Y así como los líquidos orgánicos permiten la hidratación, el SUE también digamos que tiene una función secundaria, que es la de hidratación. La función primaria del SUE es nutrir, la función secundaria es hidratar. Entonces tiene una naturaleza muy yin. Entonces si a mí se me baja el yin, pues va a quedar todo seco. Por eso las insuficiencias de SUE van a tener un color pálido asociado a alguna ligera sequedad. Obviamente, digamos que dentro de los síndromes de medicina china que más vemos nosotros es la insuficiencia de sangre del hígado. Entonces, en ese caso, voy a ver un mayor grado de color pálido a nivel de los lados, donde estaba topográficamente la madera. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido. Bueno, muy bien. Miren, por ejemplo, entonces acá les traigo, acá lo importante que es empezar a mirar gráficas. Les recomiendo, acuérdense de la autoevaluación para que ustedes la hagan a ver cómo nos va, ¿sí? Pero esto es una lengua pálida, esto es una lengua pálida. Fíjense que a pesar de que acá está arriba, está la saburra, mírenla acá está, acá hay saburra, si se dan cuenta. Pero miren que en general el color es bastante pálido, ¿sí? Esto es, por ejemplo, de un paciente que tiene una insuficiencia de SUE, ¿sí? Ahí se ve muy bien nuestra lengua pálida. Bueno, lengua roja. ¿Qué es una lengua roja? Para nosotros patológicamente, porque dijimos, el color normal es una lengua que es roja, ¿sí? Que es como rosadita, pero que es una lengua roja, descrito por Joan Machosha, es cuando está demasiado rojo. Y tiene una acepción y no se les puede olvidar, la lengua ya supremamente roja en su cuerpo quiere indicar que hay calor o fuego. ¿Listo? Entonces, hay calor o fuego. Y ojo con lo que les voy a decir ahorita, porque es bien importante y quiero que lo anoten y quiero que lo tengan muy presente. ¿Ok? Bueno, antes de seguir, entonces, bueno, la punta roja, entonces calor en llado superior, pues obviamente. Entonces, ojo con la topografía, donde ustedes se encuentren, digamos, la parte topográfica la asocian también con los órganos. Entonces, calor en llado superior, calor en corazón, en pulmón o en pericardio, ¿no? Porque acordemos que pericardio es el maestro, el corazón que también está en el llado superior, ¿sí? Cuando ya hay demasiado calor, se empieza a asociar con unos punticos que pueden ser rojos o pueden ser morados. Entonces, ojo con una cosa que les voy a decir. El calor cuando está en exceso, cuando ya es muy grave, lo que hace el calor es producir estasis de SUE, ¿sí? Estasis de SUE. Por eso decimos que una lengua que tenga unos puntos rojos o moraditos, ya estamos yendo a un estado mucho más avanzado. Cuando el calor consume toda la sangre, ¿sí? Lo que hace es extravasarla, o sea, sacar la sangre. Digamos que, acordémonos que, ¿cuál es la función del calor? El calor es un factor patógeno muy yang. Entonces, lo que hace es que coge la sangre, la saca del vaso sanguíneo, ¿sí? Y empieza a estancarla porque está sacando toda, digamos, su proporción líquida, ¿sí? De la sangre, está consumiendo todo el yin que hay dentro de la sangre y eso me lleva a empezar como a secar la sangre y eso se define como estasis, o sea, se empieza a estancar la sangre y por eso se representa a través de esa manifestación que son los puntos que pueden ser puntos rojos o pueden ser puntos morados inclusive. Obviamente, dependiendo de dónde esté. Si está a los lados, pues es madera. Si está en la punta, pues es estasis de SUE a nivel del yao superior. ¿Listo?
Entonces, bien importante. Entonces, depende de dónde esté. Entonces, por eso es tan importante la parte topográfica para nosotros. Bueno, muy bien. Y otra cosa que no quiero que se les olvide, y voy a hacerles acá el paréntesis súper importante. Ojo con esto. Entonces, calor es un factor patógeno que es muy yang. Lo que les decía, si no saben todavía mucho de factores patógenos, los invito a que vean la presentación de factores patógenos en la medicina tradicional china. Ahí está en mi canal. Bueno, ya tenía la lengua seca de tanto hablar. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ojo con esto. Como el color rojo, 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 es un calor, tenemos que definir básicamente la diferencia de dos calores. Acordémonos que en medicina china hablamos, hay un calor por plenitud, hay un calor por insuficiencia. El calor por plenitud generalmente se debe cuando estamos las dos barritas, vuelvo y les repito, ahí tengo un video tutorial de barritas. Si ustedes no entendieron muy bien el tema en donde estén estudiando, los invito a que lo vean. Listo, Yang y Yin por un lado. A mí me gusta explicar esto así, por eso me demoro tanto, pero lo importante para mí es que ustedes terminen aprendiendo esto como debe ser, que no lleguen aprendiéndose las cosas de memoria. Esto no es de memoria, no es de memoria, la medicina china no es de memoria, por favor. Y si la saben de memoria, pues mis queridos amigos, es hora de empezar a aprenderla de otra manera. Bueno, entonces fíjense, miren, el calor por plenitud, el calor es un factor patógeno que es muy yang, ¿sí o no? Entonces, siempre el calor por plenitud es porque hay un calor, bien sea interno o bien sea externo, por factores patógenos externos, ingresa al organismo y coge el yang y lo sube. ¿Listo? Eso es un calor por plenitud. ¿Y qué es un calor por insuficiencia? Tengo nuevamente, ¿sí? Tengo nuevamente mis dos barritas, ¿sí? Y el calor por insuficiencia es cuando están la línea normalita, ¿sí? Y se me baja, es el yin. O sea, se me baja el yin. Entonces eso hace que se represente, se manifieste más el calor. A pesar de que esté en un nivel normal, se representa el calor. Y eso se llama calor por insuficiencia. ¿Ok? Los dos tienen causas totalmente diferentes. Obviamente la principal causa es insuficiencia de yin por este lado, ¿sí? Y entonces se llama calor por insuficiencia. Y este es un factor patógeno que es calor, bien sea calor externo, calor interno. ¿Listo? Ojo, siempre que ustedes tengan un calor por plenitud, se va a representar a través de la formación de una saburra. ¿La saburra es la capita blanca? Sí. Pero ojo con lo que les voy a decir, cuando hay un calor por plenitud, esta saburra cambia de color. Y la saburra se va a representar a través de un color que puede ser 1, rojo, 2, anaranjado o amarillo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan una saburra que sea como de color amarillito, ¿sí? Y con una lengua de cuerpo rojo, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden decir es un calor por plenitud. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, tengo un calor, la lengua de color rojo, pero no lo tengo con saburra, quiere decir que yo tengo un calor por insuficiencia. Entonces fíjense lo importante acá. Cuando el calor es por insuficiencia no tengo saburra, pero cuando el calor es por plenitud, sí tengo saburra. ¿Listo? Y eso es importante saberlo, por ejemplo. Bueno, muy bien. Acá les traje entonces la representación de dos lenguas, ¿sí? Que veo muy bien. Solamente para mostrarles un poquito la parte de la saburra que me interesa lo que les decía, un calor por exceso, por ejemplo, con la presencia de esta saburra. Miren el color que tiene. Sí, un color como amarillito. Y acá entonces miren que, por ejemplo, el color de la lengua de coloración roja, si se dan cuenta, por esta parte de acá. Sí, sencillamente para mostrarles un poco la saburra, cómo se ve una saburra en un cuadro de calor por exceso. Y un cuerpo lingual que tiene, acá no se ve tanto el color rojo, ¿no? Es más como rosadito pareciera, ¿no? Pero acá sí ya se empieza a ver un color que es totalmente rojizo. Bueno, y por otra parte yo tengo en color, y seguimos en color, un color rojo que puede ser totalmente oscuro. O sea, un color rojo oscuro es un color casi no, bueno, no es casi, es un color carmesí. Esa es la palabra, carmesí, un rojo carmesí. Entonces es un rojo que ya no está en exceso, pero ya es como carmesí es el color. ¿Sí? Es un rojo que es bastante oscuro. Lo que representa acá es un estado mucho más grave. ¿Un estado mucho más grave de quién? Del pasado, de un calor. Entonces, cuando ya el calor empieza a consumir, ¿sí? Y se empieza a introducir en la sangre ya propiamente, o sea, es un factor patógeno que en este caso ya está haciendo estragos totalmente, la lengua puede tomar un estado de color que es carmesí, ¿sí? Por eso lo pongo acá como un rojo carmesí. La palabra es esa, carmesí, ¿ok? Entonces, es un estado mucho más avanzado, mucho más grave. ¿Ok?
Listo. Bueno, acá como les decía, que en muchos libros, como en el que revisé de Padilla, dice que el factor patógeno externo pues ha ingresado a la sangre nutritiva. ¿Ok? Bueno. Y tengo otro color que es el purpúrico, que ya es un púrpura. El color purpúrico entonces me está hablando propiamente ya de que hay una estasis de SOE. ¿Sí? O sea, ya es un calor en exceso que lo que me ha llevado es una estasis de SOE que no, ya no la veo solamente como en esos punticos que hablábamos, sino que ya es un estado muchísimo más avanzado. ¿Sí? Entonces, como es un estado muchísimo más avanzado, entonces me empieza a estancar la SOE en todo lado. ¿Sí? Por eso se ve de color ya no púrpura en unos punticos específicamente en algunas zonas de la lengua, sino ya se ve púrpura es en toda la lengua. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que les decía. El estasis de SOE pues se ve puntos purpúricos, pero ya cuando está más avanzado pues entonces uno lo alcanza a ver así. Ojo con esto, porque entonces los puntos purpúricos ¿sí? Se ven en estados de estasis de SOE. Pero ¿quién me puede producir a mi estasis de SOE? Uno, ya lo vimos a través del calor. Entonces puede ser que sea un púrpura rojizo, o sea un color rojizo con púrpura, que se llama púrpura rojizo, en el cual el factor patógeno en este caso viene siendo calor que me produce con el tiempo estasis de SOE. El calor extravasa, saca la sangre de los vasos sanguíneos y me la empieza como a secar, a estancar. ¿Listo? Eso. Y obviamente, entonces, si ustedes miran al paciente, digamos a través del tiempo, entonces van a darse cuenta que inicialmente tiene una lengua roja y con el paso del tiempo puede empezar a desarrollar púrpura rojizo, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a este púrpura azulado, ¿sí? Eso lo dice Giovanni Mascioscia muy bien. El púrpura azulado, ¿sí? Entonces, digamos que el factor patógeno en este caso es el frío, ¿sí? Y el frío también es un factor patógeno que me causa mucha estasis de SOE. ¿Pero por qué? Entonces, nuevamente los invito a ver la presentación de factores patógenos para que vean por qué. No, mentira, les voy a explicar de una vez. El frío contrae. El frío lo que hace es estancar la circulación energética. Entonces, el frío lo que hace es estanca. Entonces, no permite que la SOE avance porque lo que hace es contraerla. Y al contraerla, lo que produce es estasis de SOE. A diferencia del calor, el calor extravasa, saca la sangre y la seca, ¿sí? Por eso los dos factores patógenos, tanto el calor como el frío, me pueden dar estasis de SOE, ¿sí? Pero para que lo entiendan. Y obviamente se desarrolla a partir de una lengua pálida. ¿Por qué a partir de una lengua pálida? Ya lo veíamos en la primera diapositiva, color pálido. El color de la lengua pálida es porque hay presencia de frío, bien sea frío por insuficiencia o frío por exceso, que lo que haga es estancar esa sangre. ¿Listo? Y ya la estanca tanto que se empieza a poner, uno, púrpura y dos, de color azul. Listo, miren una lengua púrpura, por ejemplo, esta no tiene tanta saburra, se ve de color morado totalmente, ¿no? Vean el cuerpo de la lengua, hacia los lados está un poco más rojo, pero en toda la parte central está un color que es morado. ¿Listo? Uno digamos que en la parte médica uno tiene que estudiar una lengua así purpúrica, por ejemplo, indica mucho cianosis central, ¿sí? La cianosis es eso, es una lengua lengua morada, labios morados, que indica sobre la poca oxigenación, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a mirar patologías pulmonares o cardíacas, por ejemplo. Esto, por ejemplo, se puede ver en niños con malformaciones congénitas, ¿sí? Cardíacas, por ejemplo, shunts arteriovenosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Entonces uno tiene que ir a pensar a ver en eso, ¿ok? ¿Listo? O sea, no es muy normal realmente que nos llegue esto a una consulta de medicina china. Uno con una lengua así, uno tendría que ponerle muchísimo atención y de pronto remitirlo al médico, porque si se acompaña también de lengua morada y esto, pues lo importante es como mirarla. Bueno, azul, entonces la significancia es igual que la púrpura azulada. Pues esto era para sacarlo, pero básicamente es como lo mismo. La forma, entonces, acá llegamos entonces al color del cuerpo. Entonces, primer capítulo, color. Segundo capítulo, entonces, que tenemos acá que ver, entonces, la forma que tiene la lengua, ¿sí? Entonces, la forma que tiene la lengua tiene que ver mucho con esto, información acerca de la sangre, el chi nutritivo, refleja el carácter de plenitud o insuficiencia. Entonces, vamos a ver diferentes formas que tiene la lengua, ¿sí? Una cosa es el color, ya lo vimos, y ahora entonces vamos a ver la forma del cuerpo de la lengua, ¿sí? Entonces, miren que, digamos que indica muchas cosas similares, ¿sí?
¿Indica el carácter de plenitud e insuficiencia? Sí, también ya vimos algo que la saburra nos está indicando eso, por ejemplo, calor por insuficiencia, calor por plenitud o por exceso. ¿Sí? Bueno, con respecto al cuerpo, entonces la primera entonces ya vimos, primero color, vamos con cuerpos, capítulo 2, ¿no? Entonces, con respecto al cuerpo, el primer cuerpo importante patológico es la lengua que es obesa, o sea, que está como hinchada. Acá me falta una H. Y hinchada, ¿sí? Entonces, una lengua obesa o, digamos, que tiene amplitud en su volumen, a eso me estoy refiriendo con obesa, ¿sí? Es una lengua que indica mucho la deficiencia de Yang. O sea, si yo tengo deficiencia de Yang, yo tengo una sobreexpresión del Yin. Entonces, las lenguas obesas se ven mucho, por ejemplo, cuando yo tengo cuadros de deficiencia de Yang, ¿de quién? Del vaso, específicamente. ¿Sí? Cuando hay mala transformación de los alimentos, acordémonos que el vaso tiene que ver con todo ese proceso de transporte y transformación. Cuando yo tengo una mal función en eso, yo tengo lenguas que son de este tipo, hinchadas, obesas. ¿Listo? Y adicionalmente es obesa porque cuando, por ejemplo, yo tengo cuadros de deficiencia de Yang de vaso, lo que hace es empezar a acumularse y hay presencia de humedad. La humedad, pues está acá relacionada, sí, como el estancamiento de humedad o flema. ¿Sí? Acordémonos que las deficiencias de Yang de vaso producen flema o humedad, ¿sí? Cualquiera de las dos, y eso lo que hace es, pues digamos que en resumen, cuando uno revisa que es humedad, pues es un estancamiento de agua, así de sencillo. Entonces, por eso ese estancamiento se representa a nivel de la lengua y por eso la lengua se ve así, que es obesa, ¿ok? Miren que, por ejemplo, yo puedo tener también cuadros obesos de color rojo oscuro. Fíjense que en la primera yo tengo obesa, tierna y pálida, que es como lo más común. Pálida porque es por deficiencia de Yang, ya vimos porque hay una lengua pálida. Deficiencia de Yang es un frío por insuficiencia, ¿sí? Y adicionalmente es obesa por el estancamiento de agua, flema, humedad. Pero, por ejemplo, hay otro síndrome, ¿sí? En este caso, que es obesa con color rojo oscuro y tiene que ver con la presencia de calor en vaso o en corazón. Eso es lo que dice Giovanni Mashocha. Ahora, el exceso de calor me permite consumir todos los líquidos yin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo adicionalmente a esa humedad o flema le pongo calor? ¿Sí? Entonces, eso se llama un cuadro de calor-humedad. Si yo tengo cuadros de calor-humedad, puedo ver este segundo patrón de lengua, que se llama obesa, color rojo oscuro. ¿Sí? Y eso es algo que se pueden ver en algunos síndromes. Pero digamos que lo más frecuente es ver en los cuadros de deficiencia de Yang, ¿sí? De vaso específicamente. Ahora, ¿por qué acá deficiencia de Yang de riñón? ¿Sí? Y les voy a explicar un poquito. Acordémonos que por cinco elementos, no es que sea por cinco elementos, es que acordémonos que el riñón Yang, como es la batería del organismo que viene del cielo anterior, permite activar la energía del vaso. Entonces, si yo tengo un déficit de Yang acá, yo tengo un déficit de Yang acá, ¿sí? Por eso les pongo acá y por eso Giovanni Mashocha nos trajo a colación, que es riñón, pero es básicamente por eso. No es por ciclo de generación, porque acordémonos que el agua genera es la madera, ¿sí? Pero nosotros sabemos ya por la parte fisiológica que la energía Yang del riñón es la energía que permite la activación del resto de procesos del cielo posterior arrancando por el vaso. Por eso nosotros tenemos que las deficiencias Yang de riñón se asocian mucho con deficiencias Yang de vaso, por ejemplo, en ese caso. Y al final van a producir todo esto, mala transformación, estancamiento de agua, flema y humedad. Entonces, ojo con eso, o sea, cuando vean esto, un cuerpo que es hinchado, pues uno tiene que pensar es mucho en déficit de Yang con la presencia de humedad. Y entonces la humedad, al ser un factor patógeno Yin, al ampliar, al estancar agua, hincha la lengua. Ojo con eso. Bueno, lo que les decía, roja hinchada, retención de calor humedad, lo mismo que les decía ahorita. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Y hay otra cosa importante que quiero que lo tengan en cuenta. Cuando la lengua se vuelve hinchada, ¿sí? Por este cuadro de insuficiencia de Yang, ¿sí? Con acúmulo de humedad, se vuelve hinchada, muchos de esos pacientes pueden tener un cuadro patognomónico que son las marcas dentales. ¿Qué es una marca dental? La marca dental es cuando ustedes tienen marcas
de los dientes alrededor de la lengua. Eso se llama marcas dentales. ¿Por qué se producen? Uno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, pues la lengua está dentro de la boca, pero si la lengua se empieza a hinchar, aumenta su volumen, toca de alguna manera contra los dientes en su región más interna y eso es lo que se forma, de esa manera es que se forman las marcas dentales. Entonces, tener una lengua que sea hinchada, que esté acompañada de un color pálido, así como lo vimos ahorita con marcas dentales, pues me está indicando mucho el déficit de Young con acúmulo de agua, acúmulo de flema o acúmulo de humedad. Bueno, si ustedes quieren saber un poquito la diferencia entre humedad y flema, ahí hay otro video tutorial, dice humedad versus flema. Hace un par de meses lo realicé también. Bueno, el cuerpo delgado. Entonces, ya vimos un cuerpo, ¿sí?, que es el obeso, y ahora lo contrario, un cuerpo que puede ser delgado. El cuerpo delgado, como ustedes lo veían al principio, ¿qué es lo que representa el cuerpo? Entonces, el cuerpo representa el estado del chi nutritivo, por ejemplo. Entonces, muchos cuadros de insuficiencia llevan a que el cuerpo esté delgado. Entonces, siempre un cuerpo delgado indica, en este caso, insuficiencia. Fíjense que un cuerpo obeso representa dos cosas. Uno, de base un cuadro de insuficiencia de Young, pero que se representa a través de un exceso de humedad, por ejemplo, que se estanca, ¿sí? En cambio, en este sí, totalmente es un cuadro de insuficiencia. Ahora, ¿insuficiencia de qué? Uno, de los líquidos yin en general. Cuando yo tengo una insuficiencia, tengo un cuerpo delgado, una lengua que es muy delgada, yo tengo que pensar generalmente en una insuficiencia de yin. Insuficiencia de yin, ¿qué es yin en el cuerpo? Uno, pues el yin propiamente dicho que está representado a través de los líquidos orgánicos o un yin de un órgano, entonces por eso lo represento acá, o algo que sea yin también en el cuerpo, que en este caso es la sangre, porque la naturaleza de la sangre es yin. Entonces, por eso, si el cuerpo es delgado o pálido, voy a asociarlo con insuficiencia de sangre. Si está rojo, y además, rojo, ¿por qué está rojo? ¿Por qué es rojo? ¿Por qué puede estar rojo en una insuficiencia de yin? Porque hay un calor por insuficiencia y además está pelado, o sea, pelado es que no tiene saburra. Y acordémonos que la saburra es la representación de los yin, ¿sí? Entonces, fíjense en lo importante acá. Si está rojo, rojo me está indicando calor por insuficiencia. Y además no tiene saburra, pues es un calor por insuficiencia. O sea, insuficiencia de yin. Bueno, los invito a ver esa presentación que colgué hace un par de días. Bueno, entre síndromes de exceso de insuficiencia. Bueno, ojo con esto. El cuerpo muy agrietado. Entonces ya tenemos, vamos en la forma del cuerpo. Segundo capítulo. Entonces, cuando el cuerpo está muy agrietado, ¿sí? Muy agrietado. Entonces, ¿qué es agrietado? Si han visto que la lengua tiene unas grietas, pero si ya están unas grietas profundas, ¿sí? Unas grietas profundas, ¿sí? Yo creo que les voy a mostrar un poquito más adelante un cuerpo agrietado. Si está muy agrietado es porque ha perdido líquidos esa lengua. Claro, porque se ve como si estuviera seca, ¿no? Entonces, muy agrietado es pérdida de líquidos corporales, que obviamente no alcanzan a humedecer la superficie. Entonces, si está, por ejemplo, agrietado de color rojo, pues es una insuficiencia ¿de qué? De yin. Que bien puede darse si está el color rojo, inclusive miren, puede estar agrietado de color rojo con algo de saburra roja o amarilla, puedo decir que es exceso de fuego. Ya sé porque la saburra amarilla, ¿no? Porque el exceso, el calor por exceso o el fuego por exceso me da un color de saburra, entonces puede tenerla. Pero en general lo más común es que no tenga mucha saburra, ¿sí? Cuando hay mucho consumo de yin. Entonces, ojo con eso. Entonces, si está agrietada de color rojo, entonces es un fuego que está consumiendo líquido yin. Bien sea por exceso o bien sea un calor, ¿sí?, que se presente por insuficiencia. Pero si está agrietada y de color pálido, ¿sí? Agrietada y de color pálido, por ejemplo, en este caso. La agrietada y de color pálido se debe mucho al déficit de sangre, ¿sí? El color pálido da el déficit de sangre, ¿listo? Para que ustedes sepan, ok. Y si está agrietada, pues obviamente, pues yo pensaría en esto, ¿listo? Agrietada, porque la sangre tiene, pues obviamente es un líquido yin, entonces si no llega, pues lo agrieta, así de sencillo. Entonces, fíjense, la agrietada puede ser o por déficit de yin o por déficit de sangre y tienen que ver uno u otro color. ¿Listo? Marcas dentales, lo mismo que les decía, exceso de volumen. Entonces, obesidad más marcas, déficit de vaso. O sea, déficit en la energía del vaso, bien sea el déficit de chi o déficit de yang, ¿sí? Más la presencia, en este caso, humedad.
Miren, por ejemplo, humedad más marcas, más color pálido, déficit de vaso, más frío humedad. Esto ya lo hablamos y ya se los dije. Bueno, otra característica del cuerpo, la lengua espinosa. ¿Qué es una lengua espinosa? La lengua espinosa se describe como si las papilas gustativas estuvieran reproducidas, o sea, como si estuvieran sobrelevantadas o más levantadas de lo normal y estuvieran gordas. ¿Listo? Entonces, tiene que ver mucho con la presencia, por ejemplo, del calor. El calor lo que hace es reproducirlas y las reproduce porque lo que hace es secar la superficie de la lengua. Entonces, yo veo unas papilas reproducidas más porque hay un calor en exceso, un calor patógeno, que lo que hace es sacarlas y se van a ver mucho de características secas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, la lengua espinosa. Ya les voy a mostrar una lengua espinosa o una lengua en fresa, así se le llama también. ¿Sí? Una lengua como en fresa, en frambuesa. ¿Listo? Ya les voy a mostrar una fotico que creo que tengo más adelante. Depende obviamente de la ubicación topográfica. Entonces es un calor patógeno y depende de la ubicación. Si está en punta, en borde. Si está en punta, pues llave superior, corazón, pulmón. Si está a los lados, pues es hígado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, muy bien. Forma rígida. Listo. Y esto para terminar entonces esta primera parte de este capítulo de lengua. Fíjense que sí, efectivamente me tocó ya enviarla en 2 presentaciones. Forma rígida entonces, ¿qué es una lengua rígida? Definamos que es una lengua rígida. Es una lengua que no tiene la libertad de movimiento. O sea, es una lengua que no se puede mover, sino que está totalmente rígida, pues como su nombre lo indica, que y dificulta mucho el habla, y eso es importante. Uno, ¿por qué se puede, o sea, por qué el libro me habla entonces de 2 factores patógenos que tienen que ver con esto? Uno, el ataque de viento interno. Acordémonos, también tengo otro videotutorial acerca de vientos. Si ustedes no saben las características del viento, porque el viento es tan importante en la medicina china como un factor patógeno que se origina a través de las disfunciones de madera. Cuando la madera está en disfunción genera viento interno y el viento interno lo que hace es ascender y lo que ocasiona el viento interno es causar mucha obstrucción de meridianos. Y para nosotros dentro de la parte médica sabemos que el viento lo que ocasiona es obstrucción, por ejemplo, cuando el viento se combina con flema, lo que ocasiona es un cuadro de apoplejía o evento cerebrovascular, o sea, tapa una arteria ya e impide el movimiento normal, obviamente por lesión cerebral, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de la parte de la medicina china sabemos que el viento interno tiene una capacidad de causar lesión cerebral que con el tiempo pues se manifiesta a través de esto, de una lengua que sea rígida. Eso es importantísimo tenerlo. Hay otra causa, por ejemplo, de lengua rígida, y es la obstrucción interna de flema. Igual, o sea, fíjense que el viento muchas veces se combina con la flema para ascender y obstruir estructuras cerebrales. Entonces, por eso les decía, obstrucción interna de flema, ¿sí? Ahora, según la medicina china decía, cuando hay una obstrucción interna de flema, penetración interna de calor a pericardio, por ejemplo, puede ocasionar esto, la lengua rígida. ¿Por qué? Entonces, recuerden muy bien que dentro del capítulo, por ejemplo, del fuego, ¿sí? El fuego, el elemento fuego, el corazón y obviamente su guardián, que viene siendo el pericardio, tiene que ver muchísimo con el adecuado habla, ¿sí? Entonces, una lengua rígida, ¿por qué se manifestaba? Por un habla difícil. Entonces decían, si está manifestada por un habla difícil, es porque un calor se metió directamente al pericardio y obviamente afectó el corazón y por eso es que no puede mover la lengua, ¿sí? Entonces, por eso la vieron de esa manera, como una obstrucción interna de flema. ¿Listo? Bueno, y otra causa, alta fiebre con consumo de líquidos orgánicos, pero por supuesto que sí, ¿sí? Acá hay algo bien interesante. Los que ustedes no saben, de pronto un poquito acerca de medicina china, ahí tengo el videotutorial humedad versus flema, pero es para saber ustedes cómo se forma la flema. Cuando yo tengo cuadros de calor que empieza a consumir los líquidos orgánicos, puedo generar flema. La flema no solamente se genera a partir de las disfunciones yang o qi de vaso, la flema también tiene la capacidad de generarse a partir de cuadros de calor que secan los líquidos orgánicos y se empieza a generar flema para la medicina china. Entonces, en resumen, lo que me da una forma rígida en la lengua es 2 cosas. 1, viento interno y 2, la flema. Es así de sencillo. O sea, en resumen, un viento interno que consuma esa flema y la lleve hacia arriba.
o sea que genere un evento cerebrovascular. Toda lengua rígida debe ser valorada. Si es la primera vez que la ven, si no ha tenido evaluación médica, es importante evaluarla a través de la parte médica con una resonancia cerebral. ¿Listo? Para descartar esto, ¿sí? Muy bien, o alguna neoplasia, alguna cosa que esté ocasionando alguna parálisis de algún nervio, principalmente del nervio que produce el movimiento de la lengua, que en este caso viene siendo el hipogloso. Bueno, 12º par craneal. Bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta primera parte. Espero que me acompañen en la segunda parte, donde vamos a terminar este tema tan apasionante. Espero que lo estén entendiendo muy bien. Espero que por fin le pongan un poquito de sentido a esto. Acuérdense que la medicina china no es para aprender de memoria. No se la aprendan de memoria, es mi recomendación. Al principio uno lo va a hacer así, ¿sí? Hay cosas de memoria, hay cosas de no memoria, pero bueno, en fin, lo estamos desmenuzando, porque lo importante para mí es que ustedes lo vayan entendiendo. Así que nos vemos en la segunda parte de diagnóstico por lengua en medicina tradicional china. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la segunda parte.